Y ahora sí empezamos formalmente, ¿verdad? Consecuencia, bienvenidos a todos. Tenemos, como decíamos recién, un programa muy importante. El control de precios te importa y mucho, porque tu economía también depende de eso. ¿Va a haber desabastecimiento? ¿No va a haber? Está Fausto Espotorno acá con nosotros, que es economista. También está Roberto García Moritán, que es candidato a legislador porteño, pero además es una persona del rubro gastronómico de la ciudad de Buenos Aires que también nos puede decir mucho cómo impacta y por qué el tema de los precios en la economía gastronómica, pero lo decíamos recién. Claro, de eso vamos a hablar en un ratito. Queremos arrancar con la información política del día. Ustedes lo saben, lo escucharon en Todo Noticias y en los medios en general durante el día de hoy. La situación en el sur, en la Patagonia Argentina, es crítica, es grave, es preocupante, nos interpela. Hay lugares en el sur donde no hay control del territorio y eso es grave. ¿Por qué pasa? ¿Por qué hay un grupo de mapuches que se sienten impunes, Lu, de alguna manera? Porque avanzan, digo, hace muchos años, mantienen controlados territorios, por ejemplo, en la parte de Villa Mascardi, y no pasa nada. Es más, acaban de incendiar un club nuevamente en el Bolsón, coparon la municipalidad. Vamos a charlar con Gonzalo Sánchez, que sabe muchísimo de la historia mapuche, y con el senador Alberto Bretilnec de Río Negro. Los dos conocen y sienten, me parece además, como en carne propia este conflicto. Conocen profundamente esto, probablemente más que muchos de todos ustedes que están viendo y nosotras que estamos acá, y nos pueden dar una dimensión de por qué. Porque hoy pasó algo que es muy grave, por lo menos para mí es muy grave, que es que el presidente sienta que ese conflicto es un conflicto de la provincia. Más allá de la discusión legal sobre si por la ley de seguridad interior le corresponde o no intervenir a la nación, lo cierto es que está pasando algo, como dice Maru, que es muy preocupante, es muy grave, y lo que se ve es que tanto desde la justicia por imposibilidad, por incapacidad, como desde la política, y ahí se abren las preguntas. La fiscal renunció, Lu. La fiscal del caso más emblemático, que es el de la toma de Villa Mascardi, renunció porque dijo que no la respaldan. Renunció una fiscal por esto y una gobernadora, la gobernadora actual de la provincia de Río Negro, pidió ayuda y dijo: no les estoy pidiendo un favor, acá está pasando algo grave, hay ataques terroristas, de eso estamos hablando. Hay más de 100 expedientes en la justicia. Tenemos a, les decía, Alberto Bretilnec, senador nacional por la provincia de Río Negro, y Gonzalo Sánchez. Arrancamos con Bretilnec. Buenas noches, gracias por atendernos, Bretilnec. ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir estos minutos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué el gobierno nacional no se quiere meter en este conflicto? ¿Por qué no hace nada? Creo que es una actitud y una decisión de minimizar el tema y de pensar de que este es un conflicto de inseguridad pública tradicional y normal, como pasan en tantas circunstancias, y no asume que es un conflicto mucho más profundo, de carácter internacional, donde hay un esquema totalmente definido, es decir, la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, es una derivación o una gemela de lo que es la coordinadora Arauco-Mayeco de la Araucanía chilena. ¿Qué tienen estas organizaciones de particular? Le doy un dato: en la provincia de Río Negro existen 103 comunidades de pueblos mapuches, como puede pasar en Chubut o como puede pasar en la hermana Neuquén. Ahora, esas comunidades tienen vínculo con el Estado, de escuelas bilingües, de trabajar junto a la cuestión de la ganadería ovina, por ejemplo, o de, en algunos casos, aspectos turísticos, o inclusive hasta la posesión de las tierras. La particularidad de la RAM y la coordinadora chilena es que ellos consideran que la Patagonia, por lo menos en esta zona, es territorio ancestral mapuche, por lo cual reniegan y rechazan lo que es la nación argentina. No la reconocen, Bretilnec, nuestra constitución, rechazan nuestros símbolos patrios, rechazan la propiedad pública, la propiedad privada, y no aceptan ningún tipo de vínculo, de diálogo y de negociación con ninguna autoridad porque la desconocen. Entonces, el problema no es un problema, con todo respeto, y con el dolor y la gravedad que tiene la pérdida del Cuandino o la pérdida del Centro de Informes Turísticos o una máquina de una empresa constructora. El problema es mayor que la cuestión vandálica
o de destrucción o de daño que se produce. El problema es el desconocimiento de la nación argentina como organización institucional en esta zona. ¿Por qué nosotros decimos y le planteamos al gobierno nacional que este es un tema de alcance nacional y federal? Porque lo que se discute es mucho más que algunas cuestiones menores. Es decir, no es un tema del bolsón de la gobernadora o de la provincia de Río Negro. Es un tema que pasa en Chubut, es un tema que pasa en Río Negro, es un tema que pasa en otras provincias. Por lo tanto, la problemática es de carácter federal y los temas que se plantean desde este grupo de personas son también de alcance nacional. Entonces, no hay manera de resolver este conflicto si no es con una persecución penal para demostrar el delito, para llevarlo a un juicio. Perdón, lo interrumpo. Para... Sí, lo interrumpo porque lo que usted dice es muy claro, es perfecta la descripción de la situación. Pero los que lo estamos mirando desde afuera, lo que uno asiste es a que todos los órganos del Estado, la justicia, el Estado provincial y el Estado nacional, pareciera como que no dejan hacer. Digo, el fiscal renuncia, pues la fiscal renuncia porque se siente apoyada. La provincia está genuinamente desesperada. Usted manejó la provincia, sabe de qué está hablando la gobernadora. ¿Qué piensa de que el presidente, como respuesta, más allá de que manda un colectivo con gendarmes, dice que no es un problema nacional? ¿A usted como rionegrino, como exgobernador, como senador, no lo enoja? Me siento absolutamente olvidado y marginado y no tenido en cuenta. Y lo que denota esa carta del día de hoy es una falta de solidaridad absoluta por parte del presidente y del gobierno nacional. ¿Y por qué cree que lo va a hacer el presidente? Porque si uno lo piensa con sentido común... Más allá de lo que el presidente pueda pensar de la cuestión legal o leguleya de este conflicto, si hay habitantes del país, como es la provincia de Río Negro, y si hay un gobierno elegido por la voluntad popular, como es el del gobierno de la provincia de Río Negro, representada por su gobernadora, que le pide ayuda, colaboración al Estado federal, en un país federal como este, lo que uno espera es la solidaridad del presidente. ¿Y por qué cree que entonces no lo hace el presidente? ¿Hay una cuestión ideológica que le impide al presidente actuar? Yo creo que hay una cuestión ideológica que se denota en 4 o 5 hechos. La actitud absolutamente parcial del INAI, presidido por Magdalena Odarda, que ha avalado y apañado todo este tipo de circunstancias y no se ha puesto en una situación objetiva de negociación y de mediación. Se nota cuando el ministro de Medio Ambiente, Cabandier, va a un seminario hace un mes en Bariloche y plantea que en la usurpación de Mascardi va a haber una cogestión entre los usurpadores y parques nacionales. Y cuando vemos la actitud del embajador de Argentina en Chile, máxima representación en ese país de Argentina, avalando la violencia de Jones Guala. Entonces, estos hechos anteriores coinciden con la posición del presidente de hoy. ¿Cuál es? Es la de negar la gravedad del problema y la importancia del problema. O sea, ¿qué dijo el presidente hoy? Miren, es un tema de ustedes. Arréglenselo como puedan, porque es un tema de inseguridad común. No es un tema de inseguridad. ¿Hasta dónde cree? O sea, el fuego es una consecuencia de una decisión y una acción política. Que no haya muertos es hoy, lo puede haber mañana, pero cuando se pone en discusión si la nación argentina existe o no existe en la Patagonia, la profundidad del conflicto es mucho mayor que un hecho circunstancial de vandalismo o de incendio, ¿no? Beretilnec, ¿cree que esto no cambia, digamos, que este grupo de mapuches, porque tampoco son todos los mapuches, digo, que este grupo violento de mapuches continúa y sigue avanzando porque se siente respaldado por el gobierno nacional? Mire, yo creo que a partir de lo que ha sucedido entre ayer y hoy en los medios de comunicación nacionales, en este caso lo que estamos discutiendo ahora, la trascendencia que ha tomado. Y por otro lado, aclarar una cosa, Amaru, la fiscal federal de Bariloche fue respaldada por el procurador interino Casals y lleva adelante la causa y se le asignaron 4 fiscales adjuntos. El juzgado federal de Bariloche ha tomado todos estos hechos por primera vez como hechos de carácter federal. O sea, pero tuvo que decir que renunciaba para que pasara eso, tuvo que decir que dejaba para que la apoyaran. Sí. Bueno,
a partir de ese hecho Claro. que tiene que ver más que nada Por con eso una digo, pero actitud ¿qué de una tiene que jueza. pasar ahora en la Patagonia? ¿Tiene que haber un muerto, como dice usted, para que el gobierno nacional reaccione? Porque parece que tuviéramos que Bueno, llegar siempre al límite. bueno, esperemos que a partir de la trascendencia y de lo que ha significado en toda la Patagonia esta actitud del gobierno nacional de hoy, el gobierno se dé cuenta de que la actitud tiene que ser otra Pero es y que raro tiene que... porque, perdone, pero el gobierno intervino, digamos, primero Aníbal Fernández 2 veces le respondió a la gobernadora como que no exagere, parecía que estaba diciendo, y que le iba a mandar, primero dijo que no le iba a mandar, después que le mandaba, después que le iba a mandar si le parecía bien, y que le mandaba, pero que igual no se queje tanto, y después el presidente avala esta postura con una carta pública donde le escribe con afecto, además al final, que lo marcaba hoy Maru en TN. Digo, está clara la posición, no es ambigua la posición. Y yo veo las imágenes, lo que conocemos el Bolsón, y conocemos ese club y ese lugar en donde está, es un límite, o sea, es un milagro que no haya muerto todavía, pero ese tipo de atentados son un límite que además incluían una carta de amenaza a la gobernadora, al intendente. Bueno, lo venimos viviendo desde Mascardi, desde Leleque para acá. Esto es una cuestión que ha pasado en los dos gobiernos, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno actual. Si usted me pregunta cuál es mi percepción de por qué el gobierno actual toma este tipo de actitudes, precisamente porque es otro de los elementos más de la famosa grieta. Es decir, parecería ser que como el gobierno anterior era de mano dura, este gobierno tiene que ser de mano blanda. Y en realidad es parte de la tragedia argentina de que nunca se termina de encontrar por parte de los partidos nacionales un punto intermedio. El punto intermedio para nosotros, ¿cuál es? Este no es un tema que tenga que ver con el gobierno de turno. Este es un tema que llegó y que va a afectar a los gobiernos nacionales y provinciales más allá del signo partidario que sean. Porque este grupo de personas que está al margen de la ley y que no reconoce absolutamente nada y que es incapaz de negociar tampoco nada, va a generar problemas para los gobiernos que sean de un signo o de otro signo. Por lo tanto, lo que esperamos nosotros es que se tome dimensión del problema. Ahora, lamentablemente, en todas las reflexiones, en todas las comunicaciones, en todos los documentos que se han hecho por parte de los rionegrinos y de los chubutenses y de los neuquinos todos estos últimos años, no hemos encontrado la comprensión de tomar este tema como un verdadero problema de Estado y un desafío de Estado, más allá de los gobiernos que sean. Y cuando se lo tomó, terminó como terminó, ¿no? En 2017. Queremos sumar a la conversación a Gonzalo Sánchez, colega, amigo que está allí en la Patagonia, en el Bolsón. Gonzalo, buenas noches. Maru, Lu, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas Bien. noches. Estás en el foco del conflicto. Sí, para los que no lo conocen a Gonza, lo conoce casi todo el mundo en esto, pero es un enorme especialista de toda esta conflictividad del sur. Gonza lleva, no sé, Gonza 20 años ya, sé que vos venís recorriendo el sur y su conflictividad. Sí, desde 2003, cuando empezamos a reconstruir la historia de los mapuches que se instalaron en terrenos de Benetton. El primer grupo, la primera familia, Rosa Nahuelquira, Tilio Curinanco, que todavía permanecen ahí. Hoy estaba chequeando que hay en los campos de Benetton hay 3 tomas mapuches activas, 3 comunidades que están viviendo dentro de esas tierras. Y lo que llegamos hoy a la zona y estuvimos en Cuesta del Ternero, que es el nuevo epicentro, digamos, donde hay ahí una situación pero muy conflictiva, muy aguda, donde está parte del clan Jones Wala tomando, digamos, liderando la toma. Estuvimos hablando con la familia Jones Wala hoy, tratando de entender su posición. Me llevo como un poco de ideas así, como todavía las estoy como digiriendo, las estoy tratando de analizar. Es gente que dice que no prende fuego, lo que se prende fuego en el Bolsón, pero no termina de quedar claro quiénes son los que cometen atentados de modo sistemático. Eso te quería preguntar, Gonza, ¿quiénes cometen los atentados de modo sistemático? Digo, bueno, muy violento. Todo indica que los atentados fueron cometidos por gente que responde de alguna manera a la RAM. De alguna manera en sentido amplio. No se sabe, por supuesto, cuando vas a Cuesta del Ternero, la ocupación, te dicen que ellos no tienen nada que ver, que todo se hace para perjudicarlos, pero es ahí donde están también finalmente las personas que también estuvieron en las tomas de Esquel, más al sur, en las tomas de Benetton, y también en Villa Mascardi.
A mí me parece increíble que a lo largo de 4 años, 5 años de conflictividad, de momentos calientes, son siempre los mismos los personajes. Y es increíble que todo sucede delante de las narices de todos los gobiernos y nadie finalmente resuelve nada. Las personas son las mismas, los mismos que ocuparon en la zona donde murió Santiago Maldonado ahogado, son los mismos que ocuparon en Villa Mascardi hace 4 años ya, y son los mismos que están ocupando ahora en la zona de Cuesta del Ternero. No son desconocidos para las autoridades locales. Lo que Gonza, pareciera que falta es una suerte de voluntad política para tomar decisiones. a eso quería ir. Los que conocemos el sur hemos tenido oportunidad de cubrir notas de este tipo y comparás por ahí con lo que pasa en Chile, donde el conflicto sí por ahí es inclusive más profundo, más organizado, con más gente. Pero lo que pasa en la Patagonia, digo, con voluntad política se podría, o con capacidad, o con idoneidad, se podría resolver. Digo, no es que son hordas y hordas de argentinos que están ahí quemando todo. Pareciera que sí, Manu, pareciera que el sentido común indica lo que vos estás planteando. Ahora, quizá la situación también sea mucho más compleja de lo que parece y de lo que se ve, porque no termina de quedar claro qué tipo de apoyo tienen estos grupos que cometen incendios y ataques sistemáticos en el Bolsón y en Bariloche por parte de agrupaciones que operan desde Chile. Es concreto y es muy notorio que hay un aire de que hay algo como que impulsa, digamos, que el eco del conflicto chileno llega hasta este lado. También es muy concreto y muy notorio acá cuando uno camina por la región. Hoy estábamos en la zona de cordillera, cerca del límite con Chile, y hacíamos un relevamiento de la zona de pasos fronterizos que existen. Y es claro que hay pasos fronterizos abiertos de modo permanente. Creo que vos, Maru, lo viste incluso cuando estuviste del lado chileno. Sí, por eso recorrimos la zona de la Araucanía, que hoy, Gonza, está absolutamente militarizada. Digo, Chile está muy complicado con esta situación también. Exacto. Hay como un intercambio aceitado y latente y que se percibe y se ve. Al mismo tiempo, cuando dialogás con las comunidades que están ocupando, te dicen que es un reclamo legítimo y que ellos no cometen actos vandálicos ni de violencia, no se hacen cargo de los incendios como el que ocurrió, que ahí estoy viendo las imágenes en el Club Andino Piltriquitrón. Todavía, digo, nadie está investigando verdaderamente. Gonza, claro, cuando vos hablás, o recién está el propio Bertlinec, la sensación es muy rara porque es como, estos hechos suceden en un lugar, yo supongo que habrá cámaras, digamos, parece increíble que nunca se sabe quiénes son al final del camino. Gente que tiene la capacidad para en el medio de un lugar como el Bolsón prenderlo fuego, dejar una carta con amenazas, hacer distintos tipos de atentados y es como inverosímil que no se sepa quiénes son. Fueron a atacar una camioneta de la gobernadora a plena luz del día a los piedrazos, Gonza, ¿te acordás? El año pasado. Bueno, ahí eso es claro porque el ataque a Arabela Carreras en su momento fue muy específico y quedó grabado, registrado y sabemos bien quiénes son. Claro. Acá lo que sabemos es quiénes están ocupando tierra, pero no podemos identificar todavía a quiénes están cometiendo atentados. Pero eso es claro, son como dos líneas muy evidentes. Por un lado, las ocupaciones de tierra, los reclamos de tierra, con las comunidades que, o con la cara tapada o no, pero están ahí parados y dicen, acá estamos. Y por otro lado, quienes cometen los atentados, que las sospechas que hay, la información que hay, es que gente que está capacitada para cometer atentados y que posiblemente tenga contactos con lo que sucede del lado de la Araucanía chilena, donde hay rumores hasta de instrucción militar por parte de la FARC y cosas que son difíciles de probar, pero es todo lo que se comenta y se dice. Ahora, lo que hay, sí, más allá de todo esto que les cuento, es como una fase más aguda del conflicto por la tierra que viene sucediendo en la Patagonia desde el principio de los tiempos. Y hay una nueva generación de mapuches, o pseudo mapuches, o como quieran llamarlos, mucho más radicales. Creo que ahí lo dejamos de escuchar a Gonza. Sí, está tratando de reconectarse. Con una sensación, hay una sensación muy latente de que es el momento, de que lo que está pasando en Chile tiene que ser de alguna manera un impulso para tomar, digamos, acciones importantes de este lado en la Patagonia Argentina. Gracias, Gonza. La sensación que da también es esto, es que siempre frente a un conflicto la peor decisión
es no encararlo, ¿no? Vos podés encararlo, como a simplificarlo, mano dura, mano blanda, pero tenés que encararlo. Sí, pero tenés que encarar No bien podés también, porque dejarlo si no, crecer. porque si no también después terminás como lo que pasó con Santiago Maldonado o con Rafael Exacto, Nahuel. O por sea, lo eso tenés que digo. hacer a tiempo y bien. Y bien, y esto, haciéndose cargo. Pero la peor de las decisiones Es no hacer nada. es no hacer nada. No sé si sigue Bretilnec para despedirlo, si está conectado. Bretilnec, la última pregunta que se la hacía yo recién a Gonzalo y me parece que es más pertinente hacérsela a usted, que es, ¿cómo puede ser que no los puedan agarrar? Digo, no estamos hablando, no debería ser algo tan complejo identificar y meter presos a los que hacen estos atentados. Primero, complementar algunos aspectos que plantea Gonzalo. Todos los hechos de incendios que se han dado en los últimos años han sido reivindicados. Sí. Y han sido reivindicados por la RAM a través de comunicados públicos en los medios de comunicación o a través de distintos panfletos. Es decir, esto está absolutamente claro. El otro aspecto es que los conflictos de tierra que se están dando no son conflictos de tierra que sean de hace muchos años. Uh-huh. En este lugar, por ejemplo, en Mascardi nunca existió una comunidad mapuche y en Cuesta del Ternero tampoco existió una comunidad mapuche, ¿no? Sí, sí. No son disputas, litigios que hayan tenido años y que no hayan podido ser resueltos. Son hechos nuevos y eventos nuevos, lo cual habla de una actitud deliberada de generar conflictos o apropiación de tierras en lugares en los cuales nunca residió un poblador mapuche en esos lugares, ¿no? Yendo a la pregunta que usted planteaba, bueno, hay distintas cuestiones. Es decir, acá está donde se enciman las dos jurisdicciones. Mascardi es una tierra federal por tratarse de parques nacionales. Sí. Por lo tanto, tramitan un expediente judicial. Los casos que tienen que ver con los incendios en la justicia provincial de Chubut o en la de Río Negro, ¿por qué? Porque se han hecho son delitos comunes. Nosotros insistimos en esto, es decir, esto pasa más allá de un problema de inseguridad o de un hecho vandálico. Está a la vandálico. vista, Bretilnec, o sea, Bueno, pero hay una responsabilidad mayor que es la del Estado Nacional a través de sus fuerzas de seguridad y a través de la justicia federal, porque abarcan más de una provincia, con lo cual no es un tema que se vaya a resolver exclusivamente en el ámbito de la provincia de Río Negro. Bretilnec, la última, bien cortito que ya estamos pasadas de tiempo. ¿Es seguro irse de vacaciones a la Patagonia este año? Digo, estamos a pasitos del verano. Bariloche es una de las zonas siempre más elegidas de nuestro país. Villa Mascardi, un paraíso, también. El Bolsón también. ¿Es seguro? Sí, están invitados ustedes y están invitados todos los argentinos, más allá de estos hechos tan dolorosos, tan desgraciados, es seguro y vengan a Río Negro en el verano. Bueno, muchísimas gracias, Bretilnec. Esto claramente... A ustedes, hasta la próxima. Gracias, buenas noches, claramente esto. Gracias a Gonzalo también. A Gonzalo Sánchez. A Gonzalo que ya se había cortado, se había quedado sin batería, está en el Bolsón, cubriendo para PPT. El domingo va a haber un informe muy importante sobre justamente quiénes son y por qué lo hacen. Conflicto mapuche, seguramente vamos a tener un episodio más porque esto no termina, evidentemente, pero la Argentina... Hablando de episodios, me voy a sentar, mira, para esto que empieza ahora, porque... Me río para no llorar, ¿no? Pero es esta cosa de la Argentina y sus episodios que se repiten. Claro, de que no va a terminar, ¿no? Otro de los temas de la semana claramente tiene que ver con los precios o el control de precios, una inflación que no para. Está con nosotros Fausto Spotorno. Buenas noches. ¿Qué tal? La inflación es realmente un problema en la Argentina. Sí. Y el gobierno, en principio, trata de resolverlo con un problema viejo con una receta, con una solución vieja, otra vez. A ver, en primer lugar, la inflación es una consecuencia, es la fiebre de un montón de problemas macroeconómicos o desbalance macroeconómico que terminan generando inflación. Entonces, ya de movida tenés una falta de programa económico que ataque no solamente las consecuencias, la fiebre, sino ataque las causas. Eso todavía estamos como lejísimos de plantear esas ideas. Entonces, ahora, como eso no funciona y no tenemos ganas de plantearlo porque estamos en elecciones y en realidad la política argentina está preocupada más por la elección que por lo que vivimos todos los demás, entonces vamos a tratar de frenar las consecuencias con algo que nunca funcionó en la vida y que cuando funcionó un poquito pues terminó peor. O sea, no es que los congelamientos de precios no funcionaron ni punto. No funcionaron muchas veces y a veces terminaron peor, dañando más la situación. ¿Por qué? Porque pueden generar desabastecimiento,
Los acuerdos de precio en general son más bien... ¿Crees que va a haber desabastecimiento ahora en esta oportunidad? Y depende de la dureza que le pongas a esto. A ver, te lo voy a poner así. Un congelamiento de precios es más una medida para generar desabastecimiento que para parar la inflación. ¿Y cuál es el beneficio? Porque la pregunta también está García Moritán. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que tiene un restaurante. Digamos, un restaurante supongo que tiene que tener algún impacto sobre todas estas medidas. ¿Les pasa a ustedes, me sé que es un restaurante? Perdón, y es economista también. Bueno, por supuesto, pero me interesa en el hecho específico de la vida cotidiana. Digamos. Las personas lo sentimos cuando vamos al supermercado, todo el tiempo, todo el mundo lo sufre. Y el control de precios parece que es una salida, pero también te das cuenta que la inflación no para de aumentar, o sea, el 5% de la inflación de los alimentos, digo, con Fausto todo. acaba de decir que es más una medida para generar desabastecimiento que para hacer que baje la inflación. ¿Lo sentís? Es una medida estrictamente política. Esto, como decía Fausto muy bien, lo hicieron en el 52, en el 67, en el 74, en el 77, en el 85 y ahora en el 21. No funcionó nunca, siempre trajo peores consecuencias. De hecho, la Argentina viene degradándose del 50 y pico hasta hoy en día. ¿Y por qué lo hacen? Y porque quieren llegar a las elecciones. Claramente es una medida política, pero de la misma forma que podemos tratar de analizar lo que pasó recién con los mapuches y este tipo de decisiones, te lleva a una misma conclusión. Gobiernan de forma muy irresponsable. No les importa nada, el único objetivo en este momento es llegar a las elecciones. Pero, digo, te corro un segundo de tu lugar, digamos, de político, de dirigente político, de candidato. Y te pongo en el rol de empresario gastronómico. Que me imagino que sería una buena noticia que los precios no te aumenten. Digo, vos vas a comprar lo que necesitas como a tus proveedores, estaría buenísimo que los precios se mantengan de acá a enero. Y eso sería una buena noticia que a vos te impactaría de cara a la elección. Sin embargo, te enoja. Sería una excelente noticia si no hubiera un acumulado de la gestión Alberto Fernández de 86,5% de inflación con un aumento de la base monetaria de un 78,3%. O sea, han emitido como nunca en la historia de la Argentina. Con lo cual, forzar estas cosas solamente lleva a una conclusión. O te Abasteces. Gracias. O terminás tendiendo a la trampa. Si lo hicieran con un restaurante, lo único que te termina empujando a la informalidad. Vas a terminar teniendo aceite blue, azúcar blue y cada uno de los productos en el mercado ilegal. Esto es un absurdo total. No lleva a ninguna conclusión más que quieren llegar a las elecciones de la forma más entera posible. Y ni te quiero explicar qué es lo que puede llegar a pasar si la pierden, cómo la van a perder. Ahora, perdón, Fausto, pero vos decías esto, dos cosas. El desabastecimiento puede ser casi una razón. Sí. Buscarlo como, no sé, como una estrategia, es raro. A ver, ojo, bueno, esto ya estoy pensando en maldad de segundo grado, digamos, pero en el 74, en el 73-74, lo que pasó es que el INDEC empezó a dejar de reflejar la inflación porque faltaba el producto. Entonces no tenía cómo medir y empezó a bajar la inflación porque faltaban los productos. Pero eso depende de la dureza que le pongas. Ahora, si la dureza es baja, no vas a tener desabastecimiento, simplemente lo que vas a tener es otros productos y la galletita X, ahora se llama X con azúcar, pero ya tenía azúcar, bueno, pero ahora se llama X con azúcar y no pasa nada. Y simplemente saliste a actuar. Me parece a mí que son medidas que no hacen nada, no van al problema. Pero si te pones durísimo, vamos a buscar, te genera desabastecimiento. En el 73-74 no solamente se puso en precio máximo, sino se prohibió cambiar la marca, el tamaño o el producto. Eso fue muy duro. Y te empezaron a faltar productos. Y ya están faltando productos. Te doy un ejemplo para que veas por qué puede haber desabastecimiento. Dentro de los productos que hay en la lista, hay productos importados, ¿no? ¿Hay dólares para que el vendedor pueda importar ese producto? Vamos a fijar el dólar, vamos a planchar el dólar para que el tipo pueda importar el producto al precio constante o no. Perdón, venía hablando una cosa, habiendo control de precios hace un montón, digo, esto no es nuevo. Había precios máximos, había como distintos programas de control de precios. Exacto, sostenidos y muy fuertes durante un tiempo. Ahora se están intentando flexibilizar y vino el recambio de la gestión. ¿Por qué los precios, por qué los alimentos lo más alto de la inflación con un cepo tan grande sobre el precio? Un par de datos. Los alimentos no subieron más que la inflación. O sea, hubo algunos alimentos, pero si vos ves el rubro alimentos y bebidas subió 51%. ¿Sabes cuánto subieron los rubros que estaban en acuerdo de precios? 56. Para que veas. ¿Por qué?
Porque los acuerdos de precios en realidad no sirvieron, nunca fueron hasta ahora un rubro, un instrumento para bajar la inflación. En realidad más que para ordenar los precios, para que no hubiera volatilidad. Esa fue la utilidad real hasta ahora, digamos, los acuerdos que se vinieron haciendo. ¿Y cómo funcionaban? Y el empresario decía, bueno, yo te hago un acuerdo de precio y ayer había subido los precios 5%. Entonces después lo que planchaba... Ahí pasa un punto que es interesante. Digo, me pongo del otro lado ahora y lo sumo a Roberto también, pero digo, lo que vemos en la Argentina siempre, que los precios aumentan por las dudas. Hay dudas, hasta estamos cerca de la elección, vos ves que aumenta el blue, hay incertidumbre, no sabes para dónde va el gobierno, y yo por las dudas le pongo unos centavitos más, porque entonces como que se va generando una espiral inflacionaria a partir de la propia incertidumbre que tiene el empresario, el comerciante, pero después, si eso no sucede, el precio no retrotrae. Nunca vemos que baje el precio. No, sí baja. A veces aparece con lo que llaman oferta, viste, que a veces ahora compre 3x2 Bueno, eso es cuando se pasan de rosca, en general. Pero nunca me bajó. Pero si yo no necesito 3, necesito 1, nunca me bajó el precio. Pero esa es la forma que lo sé. Ahora, pero sí lo que pasa es que el costo real no es el costo al que lo compré. El costo real es el costo al que lo tengo que reponer. Pero aparte, ¿por qué bajaría el precio? No, porque aumentaste de más. Si aumentaste por la especulación, claro. Pero obvio que aumentas por las dudas. Te voy a contar algo que me pasa a mí como gastronómico. Sí. Si yo no recosteo la carta todos los días, me puede pasar que un día yo esté vendiendo por debajo de mis costos y esté perdiendo plata, esté pagando para que la gente se siente a comer. Todos Entonces, los días tenés que recostear y por real. supuesto. Y si no, lo que haces, terminás haciendo lo que están diciendo ustedes, que terminás acomodándote un poco para poder dedicarte a otra cosa. Nos han convertido en empresarios muy mezquinos también. Entonces, estamos todo el tiempo reacomodando nuestra estructura de costos porque no podemos pensar, no tenemos tiempo para pensar cómo hacemos para ser mejor, cómo atender mejor a nuestros clientes, cómo seguir creciendo. Nuestra vocación, la pyme, el que invierte en el desarrollo privado, tiene por vocación crecer. El día que tu empresa deja de crecer, se estanca, empieza a valer cero. Entonces nosotros, por razón de producto natural, estamos todo el tiempo pensando en cómo producir más. Entonces, esto lo único que hace es quitarnos del foco de nuestra naturaleza y ponernos a pelear en cosas que no terminan colaborando en nada. Vos decís que realmente en Argentina en este momento para vos, en tu rubro, la estrategia es solo acomodar precio para sobrevivir. Tenés que estar reajustando la carta todo el tiempo, por supuesto que sí. Pero tu centralidad, tu preocupación máxima en nosotros la venimos cotidiana nosotros venimos con una complejidad adicional que estuvimos 8 meses cerrados en 2020 y trabajamos de forma muy irregular en este año, con lo cual tenemos el agregado que hemos acumulado mucha deuda. Nuestro sector es un sector que ha sido muy golpeado. Pero entonces, te doy un dato. El margen neto de una empresa en general argentina, o sea, ¿cuánto gana sobre lo que vendió? Es de 6% con toda la garra, que le vaya bien. 6% el resultado sobre lo que vendió. 6% significa que si no ajustaste los precios 2 meses, claro, perdiste la ganancia. Eso no tiene un límite. Estaba pensando en el restaurante puntualmente, porque yo digo, vos nos contás que reajustás la carta todos los días. El salario de los argentinos no se reajusta todos los días. Entonces, vos vas reajustando porque no podés perder margen de ganancia. Pero en algún punto no llega un momento en que corres el riesgo de que no tenga gente que se pueda sentar para pagar la comida que ofreces. Es que así funciona la economía. Termina siendo el equilibrio, la oferta y demanda regula los precios. La demanda y la escasez son lo que tiene que determinar los precios. Cualquier intervención, lo único que hace es castigar la producción. Tenemos cepo cambiario, cepo a la exportación, cepo al empleo, porque hoy nadie contrata. Y ahora cepo a los precios, están destruyendo la matriz productiva. Ahora, Fausto, ¿cómo control de precios? Bueno, finalmente salió como salió, de la manera que salió, va a durar hasta enero en teoría. Ahora, ¿cómo sigue el día después de una estructura de precios como esta? Yo creo, vamos a ver cómo funciona en la práctica, porque la ejecución es muy importante en esto. Es muy importante en esto la ejecución. Te puede pasar, digamos, puede haber un extremo de historia económica de casos donde te cortaban la cabeza. En la Revolución Francesa se disparó la inflación. Robespierre dijo, ¿saben qué? El que aumenta los precios le corto la cabeza. El resultado fue que todos los negocios cerraron y no había productos. O sea, no solamente productos, no había negocios, nadie vendía. Ahora, si golpeabas en la puerta, ibas al callejón, te vendían todo en negro, etc., ¿no? Entonces ahí, desabastecimiento total. Después tenemos los acuerdos de precios argentinos, viste, que se hacen acuerdos de precios, después cambian el nombre del paquetito y se va resolviendo el problema. Entonces, resultado de eso, la inflación se mantiene igual, no tiene efecto más que por la galería y no pasa nada. En el medio tenés toda la mezcla de posibilidades, de muy rígido a muy blando, digamos. Ahora, en un caso de extrema rigidez,
Lo que te vas a tener seguramente desabastecimiento, probablemente caída del nivel de actividad económica automáticamente, porque cuando vos fijás el precio, a ver, Ya nos deprimiste, Fausto. Te quiero decir, te iba a preguntar por el dólar, que hoy el dólar blue 190. ¿A cuánto fue? 191. ¿A cuánto? 191 toca en un momento. O sea, ya, pero no sé si preguntarte o no porque... Como una conjugación de variables que asusta. Claro, y después cuando abrís, después serio. te va todo el demonio. Por eso es... Pero hay salida. Digo, porque para el Yo no- 14 de noviembre igual falta un montón. No, y bueno, y para el año que viene, cuando termine el control de precios también, pero digo, de esta combinación de variables tan compleja, no digo solo los precios, todas las que estamos mencionando, Sí, el dólar, todo, la inflación, todo. Hay una salida, no digo sin costo, porque eso no existe, pero hay una salida que no sea explosiva. Sí. Hay salidas. O sea, si vos me decís, "Che, ¿podemos hacer algo que no sea explosivo? Sí, Todavía se puede. se puede. Lo que sí, ya estás a la altura del partido, donde no es que va a haber una solución sin dolor. por No, otro lado. está clarísimo. Ya a la altura del partido va a haber que... Igual duele todo todos los días, tenemos una Está inflación doliendo. brutal. Claro, pero a ver, lo que te decía es, la inflación es un fenómeno, es una consecuencia de causas que son déficit fiscal elevado, financiamiento con emisión monetaria. Hoy fíjate que no solamente tenés que financiar el déficit del Estado, tenés que financiar el déficit del Banco Central. Esto es un tema que no se está hablando mucho, pero el Banco Central va a tener este año prácticamente el mismo déficit que el Estado. O sea que tenés dos máquinas generando emisión monetaria hoy, en este momento. Ya no solamente tenés prendida al déficit fiscal, sino al Banco Central también para pagar los intereses, las LELIQs y pases. No, y además de las problemáticas macroeconómicas, tiene un problema político, Alberto, que no le cree nadie. Ese es el gran problema. Entonces, la única salida es hacer medidas de shock fuertes. Cambios en la legislación laboral, cambios importantes en la legislación impositiva. Fíjate que en la Argentina estamos en la mitad de PYME por mil habitantes de la región y un tercio de lo que tiene Chile. O sea, en la Argentina faltan empresas y todas las medidas que toman van en la dirección contraria. Entonces, hasta que no hagan medidas de shock para que el argentino vuelva a confiar y vuelva a invertir en la Argentina, no tiene salida. Esto lo lleva al fracaso, indefectiblemente. Esperemos que nos lleve al fracaso, Bueno, que no nos arrastre al Que fracaso nos a todos arrastre nosotros. nosotros. Le agradecemos muchísimo a Fausto, porque nos vamos a quedar un minuto, porque Roberto, además de ser un empresario gastronómico, es un candidato. Y no sé si sabes, pero los candidatos acá tienen un par de jueguitos. Ok, bueno. Tienen desafíos especiales. Vamos a arrancar así de... Para, yo mientras voy ¿Con sacando todo? la urna, vos anda empezando. Ah, bueno, 3 del distrito se llama esto, que es una instancia que temen los candidatos. Son 3 preguntas concretas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires en este caso. Arranca, Maro, tranquila. Yo voy- ¿Qué colectivo se toma para ir de Constitución a 11? Uy. Ahora, Fausto, vos sabías que Fausto está en nuestra lista, es candidato también, es asesor Estuve. nuestro. ¿Lo puedo tener acá? Para... No Ya veo el vale. tenor. No vale. el trabajo. ¿Cómo No que vale no? Judín, no vale Judín. Sería, pero Fausto tampoco lo estás poniendo en un problema porque tampoco sabe la No, respuesta. de Constitución a 11. Yo en realidad lo que me tomo es el subte A y después el subte C. Colectivo, ¿no? ¿Colectivo? El colectivo no lo tomo mucho, yo soy más del subte. Bueno, 168 o el 151. Bueno. Esas Muchas son las gracias. dos líneas que Vas te a ser vos llevan. mi asesora en este momento. Ahora, entonces. cuando salgas de acá, Sí. te vas a Constitución, Claro, te te tomás tomás el Yo 160. le voy a contar una cosa. A mí me convoca Ricardo para formar parte de la lista por 2 razones en específico. El primero, mi experiencia como comerciante, Claro. que le parecía que podía agregar en la legislatura. Y segundo, por mi tránsito en el mundo social con mi ONG, en el cual vengo trabajando en desarrollos productivos hace 3 años y he recorrido toda la provincia y los barrios populares de Cava. Preguntame de eso lo que quieras. Está bien. Estas Igual son así, un poco malas las sufren preguntas. todo, no te Y bueno, preocupes. No aprobó nadie, va a la segunda. me van a hacer pasar un mal momento. No, ¿Dónde está quédate ¿A quién tranquilo, voto? Quédate tranquilo. ¿Cuánto vale? Te sirve de verdad, ¿eh? No, esta no la aprobó nadie nunca. Así A que ver, no, ¿puedo ver las no- preguntas? Porque están las No, no, están las respuestas. Bueno, Va la segunda. ¿Cuánto Dale. vale la bajada de bandera de un taxi? Esa debería saber. ¿por qué? No, digo Capaz que no toman. Yo camino mucho Qué bien. y ando en bicicleta y ando con mi auto. Debe estar Fausto sabe- 200 pesos más o menos. No, mucho menos. Mucho menos. 100 pesos. 100 pesos. 85, 102 de noche. Bien, ahí estuvo. Y la última. Estuvo mejor el candidato que el asesor. Geográfica, De noche la porque última. como no se puede tomar. Está muy bien. Claro. ¿Dónde está la Plaza República de Chile? La Plaza República de Chile. Uy, qué mal me están dejando. No, no te preocupes, de Eh, verdad.
Yo sé que... Sobre el Libertador. Sí. Sí, Libertador y Tagle, Te casi, digo, casi. estás Perfecto. muy bien para la lista de candidatos. Casi 2 de 3. Bueno, esa urna es porque cuando nos vayamos a la tanda, después te lo contamos, tenés que hacer tu pro de cómo van a salir Bien. las elecciones. Pero falta la verdad consecuencia. Este programa se llama Verdad Consecuencia. Es el momento del juego. Esto es la cara de perro. Te vamos a mirar un videito de ayer del debate. Dale. Fíjate. A ver si está. ¿Está por ¿Team ahí? Wanda o Team China? Uy, veníamos hablando de... el amor debe ser libre. Team Wanda, o sea, la verdad es que nada, la familia se respeta. No, yo no voy a emitir opinión de ese tema. Cero. Adeus. No, bueno, no creo que sea importante en este momento que yo exprese una opinión sobre el tema. Este videito es de ayer. La pregunta, ¿jugaste la verdad consecuencia, chico? Sí. Bueno, la pregunta por la verdad es Team Wanda o Team China y si no la querés responder, hay una consecuencia y puedes elegir la consecuencia. La consecuencia de esta, habla un poco mal de nosotros, pero no importa. Tiene que invitar a todo el equipo de Verdad Consecuencia, incluida a los técnicos que están por acá, a comer Lugarcho, a La Mar, come que es su muchísimo. restaurante. Por razones obvias no voy a responder. Y si me preguntás, yo soy Team Juntos por el Cambio. Creo que es la única alternativa para la salida del absurdo en el que nos han metido todos los argentinos. Lo vamos a perdonar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tiene que votar. Ahora queda el pro El de... pronóstico. Yo no lo explico. El pro de Verdad Consecuencia. Le pegué la vez pasada, quiero contarles. ¿Serio? Sí. Bueno, mientras- Y si siguen haciendo las pavadas que están haciendo, seguramente también le pegué con el pronóstico del dólar. Ay. Epa, no, ese cuando, no. claro, Tratá de Moritán no había dicho pegarle con 400. porque nos hace un Después, daño. después había Yo dicho les que era avisé mucho. todo lo que no tenían que hacer para llegar y están haciendo todo lo posible para dejarme bien parado. Vamos a ver qué pasa acá también. Muy bien, nos vamos a una pausa cortita mientras vota hace Mientras su vota. pro de Roberto García Moritán. Muchas Ya gracias. volvemos. Gracias a los dos, Gracias. Estamos de vuelta, como ustedes ven, con Jason May. Aquí estoy. Bueno, arrancó con todo después del debate la campaña, ¿no? Sí, ya sí. final, tramo final. Sí, es hora. Retomamos esto que hicimos antes de las PASO, que es cringe o no cringe. Un término de internet que se refiere a cuando te da vergüenza ajena a alguien. Y les voy a mostrar algunos videos que están dando vuelta por las redes sociales de candidatos o políticos. Pero comenzamos con candidato a senador de Chubut, o por Chubut, que además es ministro de Seguridad, masónico. Ay, Muy polémico. Sube unos videos en las redes sociales. Bueno, este es uno, mira miren. esto. ¿Este video de campaña original, digamos? O sea, o es así de Él redes? sube estos videos a sus redes sociales. Es como Estos Bernie, viste, que también allanamientos, hacía, pero él exacto. va un paso más. Está como reduciendo o le hizo una especie de toma Batiendo marcial la delincuencia, dijo. Te a banco un masón. delincuente. Y Este con- cringe, Claro, Masonic, cringe. Cringe total. De 3-0 hecho, cringe. sube algunos videos a sus redes sociales que tienen tanta violencia Lugar, que las ¿cringe redes o no cringe? sociales se lo bajan. No cringe, a No, Lugar le cringe, gustó. a ponerlo de nuevo. Lugar A le ver, gustó, ponelo, a a ver. ver si podemos ver este video de Masonia. A ver, ustedes en su casa, ¿qué dicen? Vergüenza ajena o no. Cringe. Ministro de Seguridad haciendo este video. ¿Cuál es el de los dos? El pelado, o bueno, los dos son El de pelados. El de camisa, camisa, el que gana. claramente, El que gana, claramente. claro. El que gana. Claramente. Ya si no era recontra cringe. Sí. Claro. Si encima ni gana en su propio Claro, foto. soy ministro de Seguridad y me matan los delincuentes. Bueno, podría haber sido. Bueno. Ahora, A ver, ¿qué atención, más? este es otro. A ver qué dicen, cringe o no cringe. José Luis Espert, después de haber participado y haber debatido con Del Caño, le contestó a Del Caño, mira. Oye, está sin sonido. Con Ahí está. Nicolás del Caño. Nico, ¿me contestás sobre la empresa offshore? Dale. ¿Eh? ¿Cómo? Debate con Nicolás del Caño. Porque ayer, en un momento, hubo un cruce entre Del Caño y Espert, donde Del Caño lo acusó a Espert de apoyar a empresarios que tienen cuentas offshore, y Del Caño no contestó, no le dio nombres como Sí. Espert le pedía. A mí el cringe o no cringe, esto que más allá que cringe, lo de la cachetada final estuvo de más. Estuvo de más, Por estuvo más de que más. sea con un caño y que sea un juego. Sí, como sí, que estilo Espert. bastante violento. el cachetazo. Cringe. Sí. Bien, vamos con el siguiente, que a ver A qué ver, dice. ¿Qué más?
Sí, Bueno, ¿qué es lo que más te dicen por ser pelado? Bueno, me dicen que tengo ideas descabelladas. Otros me dicen que no tengo ni un pelo de sonso. Y lo mejor es tu secreto. El secreto... El secreto mejor guardado es mi shampoo, pero no se lo voy a decir. Y para la gira en Carlos Paz, ¿no? Los chistes. ¿Por qué insisten en eso? Necesito ponerlo de nuevo. No entiendo. Descabellado el primero. Sí, el shampoo es lo mejor. Bueno, él dice, mirá, los jóvenes ¿Vos están qué entendés en más las TikTok. redes? ¿Qué le suma esto a Rodríguez Larreta? Y que lo ven por ahí como algo cercano, ese pelada, no sé, la verdad no, o sea, tampoco que eso te van a votar, que lo querés ver de nuevo, ¿no? Sí, poné una vez más, a ver. Bueno, ¿qué es lo que más te dicen por ser pelado? Bueno, me dicen que tengo ideas descabelladas. Otros me dicen que no tengo ni un pelo de sonso. Y lo mejor es tu secreto. El secreto... El secreto mejor guardado es mi shampoo, pero no se lo voy a decir. Hay algo en internet que está siempre bien visto, que es reírse de uno mismo. Ponele que eso sea como algo bueno. ¿Cringe a Jason eso no le Sí, no, cringe. Sí. El crinjómetro está... Está como, no puede parar, no puede parar. Bueno, se termina. Son las 12 de la noche. Buenas Nos noches. tenemos que ir. Gracias por venir, Jason Main. ¿No, Marula? Sí, no pensé que había una pausa más, pero nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao. Hasta el jueves que viene. Que descansen, que estén bien. Chao.